que lleva por título el vino nuevo en odres viejos. Esto se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 17. En realidad es todo el capítulo 9 de San Mateo, pero para no hacer tan extensiva la lectura, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 9, versículo 14 al 17 nada más. Dice la palabra del Señor, el libro de San Mateo 9, 14. La pregunta sobre el ayuno tiene como subtítulo: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Versículo 16. Nadie pone, dice Jesús, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gloria a Dios. Esta noche quiero hablarles un poco acerca de cómo Jesús nos ofrece grandes, muchísimas bendiciones para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos. Nos ofrece muchísimas bendiciones y beneficios que no solamente puede alcanzar a nuestra vida personal, que no solamente puede alcanzar a nuestro estado emocional, sino que puede alcanzar, son bendiciones que pueden alcanzar nuestros hijos, son bendiciones que pueden alcanzar a nuestros nietos, y son bendiciones que pueden alcanzar o marcar a todas nuestras generaciones. Pero también vamos a ver cómo o de qué manera podemos llegar a perder todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quiero decirle lo siguiente, que algo muy importante: cuando un hombre, cuando una mujer pierde las bendiciones que Dios tiene para su vida, lo único que podemos tener es una vida de miseria. Lo único que podemos tener, una vida frustrada, lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de odio, lleno de miedo, y una vida sin esperanza. Porque eso es lo que nos espera cuando nosotros no tenemos o no gozamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero donde hay un hombre, donde hay una mujer, una familia o un matrimonio que ha alcanzado o que puede tener las bendiciones de Cristo, entonces son personas que pueden disfrutar de la vida realmente como Dios quiere. Un poco en este contexto del capítulo 9 de San Mateo, Jesús se encontraba en su ciudad natal, donde él residía, en Capernaum. Y parte del contexto, en primer lugar, dice que Jesús sana a un paralítico, a una persona con parálisis. Este hombre dice que por mucho tiempo estaba inmóvil, estaba paralítico, pero lo traen a Jesús con sus amigos. Los amigos lo traen a Jesús. Y dice que cuando lo traen a Jesús, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquel perdón de Jesús trajo sanidad a ese paralítico. El perdón de Jesús lo ha levantado del lugar donde él estaba postrado. En segundo lugar, nos dice el contexto que Jesús pasa y ve a un hombre llamado Leví. Jesús lo llama para que pueda ser su discípulo. Dice que Leví se levanta y comienza a seguir en Jesús. Después Jesús le cambia el nombre de Leví y lo llama Mateo. Pero dice la Biblia que este hombre Leví, llamado Mateo, era una persona pecadora. Era una persona que estafaba a su nación, a sus propios hermanos. Por lo tanto, usted imagínese el odio que los judíos tenían con Mateo, porque él los estafaba a los de su propia nación. También el mismo contexto dice que Jesús sanó a algunos ciegos, sanó a un mudo. También dice que una mujer que durante 12 años padecía de flujo de sangre se acercó a Jesús, tocó el manto de Jesús y quedó sana. También nos habla en este contexto del capítulo 9
Jesús va, Jesús se acerca y la niña es resucitada y le entrega a sus padres. Entonces, en ese marco, en ese contexto, es donde acontece esta situación o donde se centra el mensaje de esta noche. En el versículo 14, Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista, como también un grupo de hombres llamados los escribas y otro grupo llamado los fariseos, vienen ante Jesús y dicen: Señor, ¿por qué nuestros discípulos, por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan nunca? Dice que ellos ayunaban 2 veces a la semana. Estos discípulos de Juan y los fariseos también ayunaban en la semana. Pero dice el versículo 15, escucha la respuesta de Jesús. El versículo 15, Jesús le dice: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús no estaba en contra del ayuno, sino Jesús estaba en contra de la motivación o la forma, la manera en la cual ellos hacían el ayuno. El ayuno que ellos hacían era como una experiencia de muerte. El ayuno que estos hombres hacían era como una experiencia de angustia, de tristeza, de desolación, de desánimo, de sufrimiento. Ese es el ayuno que ellos hacían. Entonces Jesús, en respuesta a esa pregunta, Jesús le da un ejemplo. Y le dice Jesús: usted imagínese una persona, un novio que está por casarse, obviamente con su futura esposa. Usted piensa en el momento en una boda no hay tristeza entre el novio y la novia. ¿Por qué? Porque es un momento de alegría, es un momento de gozo, es un momento de celebración, es un momento donde se está por celebrar o donde se está por consumar un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces Jesús le responde con ese ejemplo. Jesús lo que le dice: yo soy el esposo, dice Jesús. Y los discípulos de Jesús que pertenecen o que representan a la iglesia, sí, eran la novia de esa fiesta de la cual Jesús les estaba presentando el ejemplo. El ayuno que ellos hacían, dice, manifestaba la mayor necesidad como líder. Escuche esto, mi hermano. Los fariseos, que eran personas religiosas, ellos ayunaban, pero lo hacían con tristeza, lo hacían con angustia, lo hacían con tristeza. Bueno, pero ese ayuno que ellos presentaban a Dios, eso exponía o eso daba a entender la vida que ellos tenían. Ellos espiritualmente estaban muertos. Ellos eran personas llenas de muy religiosas, llenas de costumbres, llenas de pensamientos humanos, llenos de tradiciones, pero con una vida espiritual muerta. Eran personas que no tenían gozo, eran personas que no tenían paz. Y ellos ayunaban, pero ese ayuno lo único que hacían era exponer lo que realmente ellos eran por dentro. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Y como si eso fuese poco, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15, estas personas eran muy cuidadosas de su religión. Valga la redundancia, podemos decir que eran religiosos muy devotos. Guardaban tradiciones, tenían costumbres, tenían pensamientos que para ellos eran muy importantes y se debía respetar. Pero ellos no solamente eran religiosos, sino que también ellos se encargaban de ir por el mundo haciendo discípulos, buscando gente para que puedan tener el mismo pensamiento que ellos. Ellos se encargaban de buscar personas para que comiencen a guardar las costumbres que ellos guardaban, para que comiencen a guardar las tradiciones que ellos tenían y para que comiencen a tener su propio pensamiento. Pero la pregunta es, ¿cuál era el resultado de aquellas personas a las cuales ellos enseñaban? ¿Cuál era el resultado que ellos tenían? Miren lo que dice Jesús. Esto es un poco fuerte. Jesús dice en Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, dice, mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho,
le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Estas personas, hermanos, son unas palabras muy duras que Jesús usa. Pero ¿por qué Jesús les dice eso? Porque ellos eran personas que tenían una necesidad interior. Ellos eran personas que educaban, que instruían a otros, pero simplemente en pensamientos humanos. Instruían a otras personas, pero en costumbres humanas. Costumbres que no cambiaban a nadie. Costumbres que no traían ninguna bendición, costumbre que no servía de nada. Pero ellos se encargaban, dice la Biblia, de ir y buscar y hacer discípulos. Entonces Jesús le dice: hipócrita, porque a esa gente que ustedes enseñan, los terminan condenando 2 veces al infierno, peor que ustedes. ¿Qué es lo que la palabra nos está enseñando? Escuche, hermano, esto con atención. Estas personas querían enseñar, estas personas querían instruir, tenían buenas intenciones, pero ¿sabe cuál es el problema? Que espiritualmente estaban secos. El problema era que espiritualmente no tenían la esencia o no tenían la paz de Cristo en su vida. Entonces, al no tener a Cristo en sus corazones, ellos no podían dar nada. ¿Por qué? Porque nada tenían para dar. Ese es el ejemplo que Jesús, en otra ocasión, Jesús le dice: ustedes son ciegos, guía de ciegos. Ahora usted imagínese que un ciego tenga que guiar a otro ciego. ¿Cuál sería el resultado? No podían continuar y no podían tener éxito porque los dos son ciegos. Bueno, ese es el problema, mi querido hermano, mi querido amigo, que hoy en día vivimos como sociedad. Y sabe que lo peor, que aún nosotros mismos podemos caer en eso. Nosotros mismos, usted piense en uno como padre, como compañero, como amigo, que a veces tenemos la buena intención que las cosas nos vayan bien. A veces tenemos la buena intención que nuestro matrimonio nos vaya bien. Tenemos la buena intención que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Quién es aquel que desea que a sus hijos les vaya mal? Nadie. Todos deseamos, todos anhelamos y nos esforzamos cada día para dar lo mejor a nuestros hijos. Todos nos esforzamos y trabajamos para que a nuestros hijos no les falte nada. Pero lamentablemente eso no es suficiente. Porque eso es lo que estos hombres, los fariseos, los escribas, hacían. Dice, además enseñaban, instruían a otras personas para que puedan mantener sus mismas costumbres. Pero ellos tenían una necesidad. Es la misma necesidad que tiene toda persona que no ha conocido a Cristo. Es la misma necesidad que tiene toda persona que vive lejos de Dios. Toda persona que no ha dado, que todavía Cristo no ha entrado a vivir en sus vidas. Dice, ellos carecían de una relación íntima con Jesús. Solamente así sus costumbres, sus ceremonias podían tener vida. Le explico de otra forma. Ellos hacían muchas cosas. Eran muy celosos, tenían costumbre. Tenían la costumbre de la abuelita, la costumbre del abuelo, la costumbre del papá. Pero eso no servía de nada. ¿Por qué? Porque todo era algo muerto, era algo que no servía para nada. Pero ¿por qué? Porque ellos tenían una necesidad fundamental. Y la necesidad que ellos tenían era tener una relación, tener una comunión con Jesús. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El problema de estos hombres, llenos de tradición y llenos de costumbre, era que no tenían a Jesús. Y al no tener a Jesús en su vida, vivían una vida vacía, una vida sin sentido, vivían una vida que no tenía ninguna esperanza. Pero sin embargo, dice, no tenían una relación de amor con Jesús. Pero escuche esto, pero los discípulos sí tenían una relación con Jesús. Por eso es que los discípulos de Jesús, ellos no necesitaban ninguna religión. Los discípulos de Jesús no necesitaban seguir ninguna tradición.
Los discípulos de Jesús no sentían necesidad de guardar ninguna costumbre, ni del padre, ni de la abuelita. Ellos no tenían la necesidad de nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban con Jesús. Ellos no necesitaban, dicen, de ninguna religión ni costumbre. De ninguna tradición muerta, dice que no aprovechaba para nada. ¿Por qué? Porque tenían al dueño de la vida. Ellos tenían al dueño de la vida, y ese dueño de la vida, que era Cristo, les suministraba, les daba todo lo que ellos necesitaban. Por eso que los fariseos, los religiosos, no entendían por qué los discípulos no se lavaban las manos. Por eso ellos no entendían por qué los discípulos no guardaban el sábado. Por eso ellos no entendían por qué los discípulos no guardaban las costumbres, las tradiciones del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuelita. Ellos no entendían. Y el motivo era sencillamente que a ellos no les hacía falta. ¿Y por qué no les hacía falta? Porque si ellos tenían una costumbre, una tradición que guardaban, no servía para nada. Pensemos nosotros en una costumbre que podamos tener. Quiero que piense por un segundo en una costumbre que tengamos, que nos haya enseñado nuestro padre, una costumbre o una tradición que nos haya enseñado nuestros abuelos. En cualquier costumbre o en cualquier creencia, piense por un momento en eso. Ahora quiero que piense en esto. ¿De qué nos sirve eso? En momentos de tristeza, momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos cuando el miedo golpea la puerta, cuando el temor, cuando la depresión, cuando una desgracia viene a nuestra familia. ¿De qué nos sirve? No nos sirve para nada. Pero sin embargo, dice la Biblia que los discípulos estaban con Jesús, vivían con Jesús, caminaban con Jesús, y Jesús les suplía todas sus necesidades. ¿Cuál necesidad? Todas. ¿Por qué? Porque Cristo era el dueño de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios mismo encarnado en la tierra, caminando y viviendo con los discípulos. Entonces Jesús les suministraba paz, Jesús les suministraba gozo, Jesús les suministraba seguridad, Jesús les daba protección. Cierta vez dice que se encontraban en una barca en medio del mar, y dice la Biblia que se ha levantado una tempestad tan fuerte que los discípulos se llenaron de miedo. Los discípulos se llenaron de espanto y dijeron: hasta aquí llegamos. Esta tempestad va a terminar con nuestras vidas. Pero no ha sido así, porque Jesús estaba con ellos. Entonces dice la Biblia que Jesús se ha levantado, reprendió el viento, reprendió el mar, y todo ha quedado bonanza. Entonces a los discípulos no les hacía falta nada, porque con Cristo lo tenían todo. Podían pasar tribulación, podían venir malos momentos, podían venir la enfermedad, el problema, todos los problemas del mundo podían venir, pero ellos estaban tranquilos, porque ellos sabían que tenían con ellos al dueño de la vida. Amén. Los discípulos habían entendido que Cristo era suficiente. Ellos han experimentado por experiencia propia, no porque alguien le ha contado, no porque los ha leído en un libro, o no porque papá o mamá le contaba una historia. Ellos han experimentado que todo lo que el hombre, que todo lo que un hombre o una mujer puede llegar a necesitar, lo puede encontrar en Cristo. Porque Cristo es suficiente. Él es suficiente para nuestras vidas. Él es suficiente para nuestros matrimonios. Él es suficiente para nuestra familia. Cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene el miedo, el temor, la escasez, la crisis, Cristo es suficiente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para darnos lo que necesitamos. Tiene el poder para guardarnos. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Versículo 10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, porque Él es la cabeza de todos gobernadores y principados. Mi querido hermano, mi querido amigo, Cristo es suficiente. Nosotros tenemos
testimonio en este lugar por gracia y misericordia de Dios y para gloria de Dios. Personas, hombres y mujeres, que han recurrido a muchos medios en busca de una solución. Que han recurrido al médico, psicólogo, parapsicólogo, al psiquiatra, al medicamento, a muchísimas cosas, pero nada era suficiente. Que han recurrido a los vicios de la noche, a los vicios del día, a los vicios de la madrugada, han recurrido a las mujeres, a todo lo que usted se pueda imaginar o a todo lo que este mundo nos ofrece, han recurrido, pero nada ha sido suficiente. Nada podía llenar el vacío de sus corazones, nada podía darle el sentido que su vida necesitaba, pero han llegado a este lugar y en este lugar han conocido a ese Cristo suficiente. En este lugar han conocido a ese Cristo de poder que les ha podido dar, que les ha podido proveer la paz que el mundo no le podía dar, que les ha podido proveer la tranquilidad, la seguridad que el mundo, que los vicios, que las mujeres, que los boliches no le podían dar, pero Cristo les ha dado el sentido a su vida, porque tiene el poder para hacerlo. Él ha vencido en la cruz para que Él pueda ser más que suficiente para nosotros. Entonces los fariseos le hacen esa pregunta a Jesús: ¿por qué ayuna? Nosotros ayunamos, nuestros discípulos ayunan, pero tus discípulos no ayunan nunca. Ahora, quiero que tengamos en cuenta en donde Jesús se encontraba. Jesús había levantado un paralítico, había llamado a uno para que le pueda servir, y después dice la Biblia que había dos sordos, había dos ciegos, había un mudo, había una niña también que estaba muerta. Pero Jesús se detiene, Jesús los deja de lado. Había enfermos, había muertos, había paralíticos, había endemoniados, y a todos Jesús le dice: esperen ahí un momento. Y Jesús ahora se enfoca en la pregunta de estos hombres. Jesús se enfoca en la pregunta que le hacen acerca del ayuno. Pero quiero que tengamos presente que Jesús deja de lado los enfermos, los paralíticos, una niña muerta. Y Jesús dice: no, ustedes pueden esperar. Hay algo más importante que tengo que resolver ahora. Y escuche esto. El versículo 16 dice Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Qué tremendo, hermano. Yo quiero que usted tenga presente, por favor, esto: cómo Jesús, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de bondad, deja lo que están sufriendo de lado. Porque dice la Biblia que a Jesús lo buscaba no uno ni dos, multitudes iban a Jesús. Millones de personas iban a Jesús, llevando a los enfermos, los paralíticos, llevando a los muertos, endemoniados. Pero Jesús dice: espere todo. Y ahora Jesús les habla en una parábola o en una ilustración. Y Jesús le dice: no podemos poner un remiendo, un trapo en un vestido, un trapo nuevo, un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque se rompe. Y no podemos agarrar, dice Jesús, un pedazo de tela vieja y poner un vestido nuevo, porque también se va a romper. Usted imagínese que un día usted tenga que salir, o para venir esta noche aquí. Nosotros, para venir esta noche a este lugar, hemos buscado los mejores que tenemos. Le pongo otro ejemplo. Usted recibe una invitación a una boda. Usted busca lo mejor que tiene. Y si no tiene, trate de que alguien le pregunta. Pero ninguno de nosotros vamos a la boda con un pantalón de vestir, unos zapatos de vestir y una camisa llena de grasa. No hacemos eso. Bueno, eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero mire lo que dice el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Jesús les ha querido decir con ese ejemplo? Escuche esto, por favor. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Oh, mire qué tremendo. Es tremenda la sabiduría de Cristo. Siempre me encanta y admiro eso realmente.
Porque Jesús le dice, mírense Jesús, yo les voy a dar un ejemplo. Hay un vestido nuevo y tenemos un vestido viejo. Ahora, ¿qué es lo que representaba cada uno de esos? El vestido viejo representaba la tradición de aquellos hombres. El vestido viejo representaba el carácter de aquellas personas. El vestido viejo representaba el carácter o la moral corrompida de aquellos hombres, de los fariseos, de los escribas. Aquel vestido viejo que Jesús habla representaba el pecado, representaba el odio, representaba la mentira, el engaño, todo lo malo que ellos tenían, representaba ese vestido viejo. Pero dice la Biblia, también habla de un vestido, de vestiduras de gala. Entonces dice que Josué estaba delante de la presencia de Dios con ropa sucia. Entonces Dios envía un ángel para que le quite esa ropa sucia. Y esa ropa sucia, recordemos por favor, que representa el carácter de la persona. El carácter malo, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de resentimiento, lleno de engaño, lleno de miedo. Todo lo malo representa eso. Pero dice que Josué estaba delante de la presencia de Dios y Dios envía un ángel. Y Dios envía un ángel y quita esa ropa vil, quita esa ropa sucia de Josué y lo viste de ropas nuevas. Lo viste de ropas de gala. Hoy en día diríamos que lo viste de un buen traje. Y la ropa de gala significa diversión, placer. Esa ropa de gala representa la pureza, representa la santidad, representa el buen carácter de una persona. Entonces tenemos el vestido viejo que representaba el carácter malo de los fariseos, de los religiosos, lleno de costumbres, lleno de tradiciones. Ellos se creían los mejores de todo. Ellos se creían que ellos no tenían pecado y que eran mejor que todos los hombres. Pero ese era su carácter moral, corrompido, contaminado. Pero el vestido nuevo representa al carácter de los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús tenían un carácter diferente. Ellos estaban comenzando a parecer a su maestro. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué se había enfermo, había paralítico, una niña muerta? Pero Jesús dice, no, usted espera. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Porque lo más importante para Dios no es un milagro. Lo más importante para Jesús no era resucitar a un muerto. Lo más importante para Jesús no era levantar un paralítico ni sacar los demonios. Lo más importante para Jesús no era dar la sanidad a un enfermo. Lo más importante para Jesús era que aquellas personas puedan tener un cambio en sus vidas. Que aquellas personas puedan tener un cambio en su carácter. Eso era lo más importante para Jesús. Por eso Jesús se detiene y no hace ningún milagro ni ora por nadie. Porque lo más importante para Él no es tu milagro físico. Lo más importante para Él no es darte una casa, no es darte un auto, no hacerte millonario. No, mi hermano, eso no es lo más importante. Lo más importante para Jesús es que Él quiere cambiar nuestras vidas, que Él quiere cambiar nuestros corazones, que Él quiere cambiar nuestros pensamientos, que Él quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y Él quiere cambiarnos y convertirnos en hombres y mujeres llenos de compasión. Él quiere cambiarnos para que yo pueda ser un esposo compañero, un esposo que ame a mi esposa, que respete a mis hijos. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que ellos necesitaban para que ese cambio se pueda dar? Jesús les dice lo siguiente en el versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Escuche esto. En la antigüedad no existían las botellas de vidrio como existen hoy en día para los vinos, sino que en la antigüedad se usaba el cuero de los animales para hacer botella y ahí depositaban el vino. Entonces dice que cuando el tiempo pasaba, cuando esos cueros llamados los odres o envase o botella, al pasar el tiempo dejaban de ser funcionales.
¿Por qué? Porque cuando le ponían vino, el vino ejercía presión y ese cuero se comenzaba a estirar, a estirar, a estirar. Pero llegaba un momento que ya no se podía estirar más. Entonces, si ellos agarraban ese odre o ese envase de cuero viejo y ponían un vino nuevo, ¿qué pasaba? Se rompía. ¿Por qué? Porque eso ya estaba viejo. Eso ya no tenía lugar para estirarse, ya no podía, ya no aguantaba más. Había que cambiarlo. Entonces dice Jesús, si ustedes ponen vino en un cuero viejo, eso se va a romper. Y el vino nuevo se va a derramar, se va a desperdiciar. ¿Y de qué ha servido? No sirve de nada. Y dice Jesús, otro ejemplo. Pero dice Jesús, los odres nuevos, aquellos odres recién hechos, podían poner el vino nuevo. ¿Por qué? Porque cuando ponían el vino nuevo en ese envase de cuero, el vino comenzaba a fermentar. Comenzaba a fermentar y comenzaba a presionar. Y a medida que hacía presión, como el cuero del envase era nuevo, entonces no se rompía. Y se iba estirando, y entonces se conservaba el vino nuevo y se conservaba el odre. Bueno, en este contexto, en esta historia de Jesús, el odre viejo representa a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de costumbre, ellos estaban llenos de malas mañas, ellos no se dejaban enseñar por Jesús, ellos no aceptaban a Jesús, ellos rechazaban a Jesús, ellos rechazaban la fe en Jesús, no creían que Jesús era su Salvador, ellos no creían que Jesús los podía perdonar, ellos no creían que Jesús era suficiente, ellos no creían. Por eso el odre nuevo representan a ellos, a las costumbres, a las tradiciones. El odre viejo, representa a esas personas que rechazan la fe, representan a esas personas que rechazan a Cristo, que no quieren saber nada con Él, que parece locura. Pero el odre nuevo representaba a los discípulos de Jesús. ¿Por qué a los discípulos? Porque los discípulos estaban con Jesús. Ellos se dejaban enseñar por Jesús. Ellos se dejaban instruir por Jesús. Ellos obedecían a Jesús. Y ellos creían que Jesús había venido para perdonar sus pecados. Ellos creían que Jesús había venido para salvar al mundo. Ellos creían que Jesús era suficiente. Y ellos creían que Jesús era todo lo que un hombre o una mujer puede llegar a necesitar. Pero en cambio los fariseos, sus costumbres, sus religiones, sus pensamientos no lo dejaban acercarse a Jesús. Ellos, para venir a Jesús o para conocer o para tener una relación con Jesús, o mejor dicho, para que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones de Dios a través de Cristo Jesús, ¿qué tenían que hacer? Dejar de lado costumbres, dejar de lado tradiciones. No, pero a mí me enseñó mi abuelita. No, ellos tenían que dejar de lado porque eso no servía de nada. Ellos tenían que dejar de lado sus pensamientos. No, bueno, es que yo creo, a mí me parece, no servía de nada. Ellos tenían que dejar de lado todas esas cosas, pensamientos humanos, costumbres, tradiciones, y venir a Jesús. Y entonces ahí ellos podían tener una relación con Jesús. Y entonces ahí ellos podían gozar y disfrutar de la paz, del gozo, de la bondad, de la misericordia, del perdón, de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero antes tenían que despojarse de toda costumbre, de todo pensamiento contrario a lo que Cristo decía o a lo que Cristo predicaba. En el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 39, Lucas cuenta la misma historia y agrega algo más. Dice, después de tomar vino añejo, escuche esto, después de tomar vino añejo, nadie quiere tomar vino nuevo, porque dice, no, el añejo es mejor. ¿Qué es el vino añejo? La palabra añejo significa viejo, de antes. Entonces Jesús dice que los fariseos, los escribas, aquellas personas que rechazaban a Jesús, aquellas personas que rechazaban la fe, que no creían en Él, eran como un vino viejo. Ellos se sentían más cómodos en sus tradiciones, ellos se sentían más cómodos en sus pensamientos, ellos se sentían más cómodos en lo que a ellos les parecía que lo que Jesús les ofrecía. Por eso dice, después de tomar el vino, nadie quiere el vino nuevo. Entonces ellos rechazaban a Jesús.
Ellos odiaban a Jesús y han llegado a tal punto que lo han terminado crucificando a Jesús. Lo han azotado, lo han herido, lo han clavado en la cruz y lo han sepultado. ¿Sabe por qué? Porque ellos rechazaban, porque ellos no estaban dispuestos a dejar toda costumbre. Ellos no estaban dispuestos a apartarse de toda tradición. Ellos no estaban dispuestos a apartarse y dejar de lado todo pensamiento para venir a conocer a Jesús. Pero en esta noche, el Señor quiere que nosotros, que usted, que cada uno de nosotros podamos ser ese envase nuevo. ¿Para qué? Para que en ese envase nuevo, para que en un corazón nuevo Dios pueda derramar su presencia. Para que en un envase nuevo Dios pueda derramar de su amor, su gracia, su poder, su soberanía, sus bendiciones para nosotros. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, primero necesitamos un cambio en nuestro corazón. Primero necesitamos dejar de lado todas nuestras tradiciones, costumbres, pensamientos humanos que no ayudan para nada, que no sirven para nada, que son tradiciones muertas, que no nos benefician en nada. Pero si nosotros nos animamos, si nosotros nos atrevemos a dejar de lado y venir a Jesús, grandes cosas vamos a experimentar en Él. Vamos a poder experimentar la plenitud de Jesús en nuestra vida. Vamos a poder experimentar el vino nuevo. ¿Y qué es el vino nuevo? El vino nuevo es el Evangelio de Cristo. El vino nuevo son las buenas noticias de Cristo. Él es nuestro Salvador. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos puede lavar con su sangre. Él nos puede dar salvación. Él nos protege. Él te puede dar la paz. Él nos puede dar el gozo que el mundo no nos puede dar. La paz, el gozo, la felicidad que una mujer, que un hombre no nos puede dar, Cristo nos puede dar. El sentido, la esperanza que el mundo no nos puede dar. Hoy en día vivimos en un mundo donde cada día está cayendo, donde cada día parece que se está enloqueciendo más, donde cada día la gente entra más en pánico. Vivimos en un mundo donde cada día la gente entra más en depresión. La gente entra en desesperación sin saber qué hacer. Vamos por las calles y ya vemos dos personas peleando aquí, allá vemos otro insultando. ¿Por qué? Porque la gente no está encontrando paz. La gente no está encontrando tranquilidad. La gente está desesperada. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque vivimos en un mundo sin esperanza, que no sabemos qué puede pasar mañana. Que muchas veces nos mata la incertidumbre de ver un futuro tan incierto. Que no sabemos qué le puede pasar a nuestros hijos. No sé si mañana voy a amanecer bien. No sabemos si mañana va a venir una enfermedad nueva. Y estamos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de pánico, llenos de depresión. Y no podemos disfrutar la vida. No podemos disfrutar de nuestros hijos. No podemos disfrutar de nuestro matrimonio porque estamos mal. Pero en esta noche Jesús nos está llamando. Esta noche Jesús nos está llamando para que podamos poner nuestra mirada en Él, para que podamos creer y aceptarlo de que Él es suficiente. Dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo no nos garantiza una vida sin dolor. Cristo no nos ofrece una vida sin enfermedad o sin problema. No, eso lo vamos a tener porque somos seres humanos. Pero la garantía que nosotros tenemos, que aunque venga la enfermedad, aunque venga la crisis, aunque venga la peste, aunque vengan los virus, Él va a estar con nosotros como poderoso gigante para guardar nuestra vida, para guardar la vida de nuestros hijos y para darnos paz. Me encanta esta palabra de Jesús a la multitud. Jesús le dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. ¿Qué significa eso? ¿Hay una paz que el mundo nos da? Claro que sí. Si nosotros tenemos como seres humanos normales, si yo tengo plata en mi bolsillo, yo voy a estar tranquilo, porque sé que mañana voy a tener para comer. Si yo estoy bajo un techo, yo estoy tranquilo. Si yo tengo un sueldo, yo estoy tranquilo. Si mi esposa no me es infiel, yo estoy tranquilo. Si mi matrimonio no está en crisis, yo estoy tranquilo.
Si mis hijos están sanos, yo estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando eso comienza a desaparecer? ¿Qué pasa cuando la enfermedad comienza a golpear sobre nuestros hijos, sobre nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando el divorcio, cuando la crisis se acerca y se presenta en nuestro matrimonio? ¿Qué pasa cuando la crisis financiera comienza a golpear las manos en nuestras casas y no sabemos si vamos a llegar al fin del mes, no sabemos qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa con la paz? Desaparece y nos enloquecemos y ya nos queremos separar y queremos matar a alguien y cobrar a nuestros hijos y se forma un desorden. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. Pero Jesús dice: yo les doy una paz que no es como la del mundo, sino una paz que viene del cielo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa toda costumbre, una paz que sobrepasa toda tradición, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces usted va a estar en problemas, claro que sí, pero le van a decir: che, ¿qué te pasa? Mira el problema que tiene y te veo tranquilo. Mira el problema que tiene, no sabes si para mañana vas a tomar mate cocido y estás como si nada pasara. Es que usted tiene ahora la paz de Cristo en su vida y usted está seguro que Él es su proveedor. Y si usted está enfermo, usted dice: yo sé que Él es mi sanador. Si usted está en crisis, usted dice: Él es mi proveedor. Si usted está en un problema de inseguridad, usted dice: Él es mi protector. Si sus hijos están mal, usted dice: yo sé en manos de quién está, porque Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi guardador y Él es mi protector. Eso es lo que Cristo nos ofrece esta noche. Pero nada de eso puede pasar sin antes no tomamos una decisión de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios y de dejar de lado todas nuestras costumbres. Dejar de lado. Yo quiero que usted piense por un momento: ¿de qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido tantas costumbres, tantos pensamientos, tantas ideas que nos han enseñado nuestros padres? ¿De qué han servido? De nada. ¿De qué le sirve eso en su matrimonio cuando usted está en crisis? De nada. ¿De qué le sirve cuando la crisis financiera, cuando los problemas? No sirve de nada. ¿Por qué, hermano? Porque así como los fariseos, ellos vivían con costumbres, guardaban tradiciones muertas que no producían nada. Pero Dios nos ofrece bendiciones eternas. Dios nos ofrece una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el vino que Él nos ofrece en esta noche, el vino nuevo. Así que podemos irnos de este lugar con el vino viejo, podemos irnos de este lugar con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con nuestros pensamientos, o podemos decir: no, yo quiero eso nuevo para mi vida, yo quiero la paz de Dios para mi vida, yo quiero la paz de Dios para mi matrimonio, yo quiero la paz de Dios para mis hijos, yo quiero experimentar el gozo, el amor de Dios en mi vida. Lo único que puede cambiar a una persona, lo único que puede cambiar a un hombre, a una mujer, no está en este mundo. No está en el psicólogo, no está en la ciencia, no está en los libros, no está en la filosofía, no está en nada. El único que puede cambiar tu vida es Jesús de Nazaret. ¿Y por qué Jesús? Porque Dios es el único que tiene el poder de llegar donde nadie llega. Dios es el único que tiene el poder para tocar lo que nadie puede tocar. ¿Y qué es lo que puede tocar? Aquí. Lo más profundo de nuestros corazones, lo más profundo de nuestros sentimientos, lo más profundo de nuestros pensamientos, donde muchas veces no somos felices y no tenemos paz porque estamos enojados, porque nos han traicionado, porque nos han fallado, nos han mentido y estamos dolidos, estamos heridos y no podemos disfrutar. Pero esta noche yo quiero ofrecerte, esta noche yo te invito que puedas recibir el vino nuevo en tu vida, que puedas recibir el Evangelio de Cristo, que puedas recibir la presencia de Dios en tu vida, que puedas recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y vas a ver y vas a notar cómo tu vida cambia. Vas a ver cómo ahora vas a mirar las cosas de otra forma. Ahora vas a ver la vida de otra manera. Ahora vas a vivir una vida con sentido, llena de esperanza. Vas a poder sonreír, vas a poder disfrutar de tus hijos, de tu matrimonio,
Porque el vino nuevo, que es la presencia de Cristo, el vino nuevo, que es el Evangelio de Cristo, está sobre tu vida. Póngase de pie, por favor, esta noche.